Buenos días. En estos días me ha causado cierta preocupación e inquietud una noticia que leí en la prensa, y es que había aparecido en China un brote de un virus, el metaneumovirus humano. Sus siglas en inglés HMPV, que lo van a ver con esas siglas en la prensa. Que era este virus, ¿no? Un virus muy poco conocido, por lo menos yo no tenía mucha información o prácticamente ninguna información acerca de él. Y entonces me inquietó. ¿Por qué me inquietó? Porque recordé que las tres grandes últimas pandemias de virus respiratorio aparecieron en China. Y ahora me están hablando de China. Están hablándome de una relación, un virus, China. Y entonces es lógico que uno se inquiete un poco. Estas pandemias fueron, en primer lugar, la de SARS-1 en el año 2002-2003, que se extendió por todo el mundo. Creo que todos lo recordarán. Posteriormente, en el 2009, la epidemia de la variante H1N1 de la influenza humana. Y ya en el año 2019, la epidemia o pandemia de COVID, que realmente sí causó un daño terrible. Las tres han causado daño, pero la de COVID fue impactante, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista social, económico, etcétera. Todavía estamos pagando las consecuencias de esta pandemia. Bueno, pues me empecé a preguntar, ¿qué es este virus? Este virus va a traernos otro problema, tenemos otra pandemia. Tranquilo, vamos a ver que no es así. En primer lugar, ya se ha reconocido por la prensa que es un brote controlado por las autoridades chinas que están siguiéndolo de cerca, y cuando vamos a hablar hoy del virus, ustedes verán que no es para preocuparse tanto, es para cuidarse, pero no para preocuparse. O sea, como se dice, ocúpate y no te preocupes. Bueno, pues yo digo siempre, preocúpate y ocúpate, las dos cosas, ¿eh? Porque una de las acepciones de preocupar es planificar para ocuparse después, pero la otra también es inquietarse. Y siempre digo, inquiétese ante cualquier enfermedad y cuídese de ella, ¿eh? Prevención. La inquietud ante un virus que no conocía me hizo, vamos a buscar respuestas, vamos a plantearnos preguntas y buscar respuestas, pero no en la prensa, porque la prensa, ustedes saben cómo es, la prensa busca vender. Y entonces es lógico que sean sensacionalistas, que nos estén hablando de algo mucho más terrible de lo que hay, para que uno busque la prensa, esté al día, busque a aquel periodista que nos está dando mayor información, entre comillas, a veces no es la información más cierta, pero bueno, es así. Y entonces fui a buscarlo a publicaciones científicas y sorpresa, encontré una cantidad de información tan grande que de luego no pude leerla toda. Seleccioné lo que me pareció más interesante, más actualizado, sobre todo publicaciones de los últimos 2 años, y entonces encontré la respuesta a todas mis inquietudes, a todas, y le traigo aquí esa respuesta. La primera pregunta es si se trata de un nuevo virus. No, la respuesta es clara. No, es un virus conocido al menos desde el año 2001, que en Holanda, en un brote de infección respiratoria en niños, se identificó este virus, el metaneumovirus humano. Después de esto, se ha visto que es una enfermedad que existía, una enfermedad que por lo menos, estudios que se han realizado posteriormente, estudios genéticos, estudios de restos de virus, etcétera, se ha visto que desde hace por lo menos 50 años que está circulando por el mundo. No es un virus nuevo. Así que la primera inquietud nos la quitamos de arriba, ¿no? Pero hay algo interesante también. Leí un reporte que es un fósil de un hombre de Neandertal que tiene decenas de miles de años, pues se encontró restos de este tipo de virus. O sea que es un virus que lleva circulando con la humanidad, sabe Dios cuántos años. El virus pertenece a una familia que es la familia Paramyxoviridae, una familia conocida de virus, y dentro de esta familia a la subfamilia Pneumovirinae. Esta familia Pneumovirinae reúne a este virus, el virus de la metaneumovirus humano, pero también tiene el virus sincitial respiratorio, que es un virus común, un virus que posiblemente es el virus que más catarro da en el mundo, que sí está circulando. Y ellos dos, o sea, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus y el virus de la influenza, son los virus que mayor cantidad de brotes han causado en el mundo. Muy conocido, brotes frecuentes. Es un virus ARN de una sola cadena, y esta cadena es en sentido negativo. Los que vieron el ciclo de virus y lo recuerdan, bueno, pues saben de qué estoy hablando, pero vamos a hacerlo un poquito más comprensible, ¿eh? Para los que no vieron el ciclo, para los que no recuerdan bien. Los virus pueden poseer material genético tipo ADN o tipo ARN. El ADN lo tenemos nosotros también, ¿no?
es nuestra información de cómo construir, cómo formar, producir proteínas. Hay virus que tienen ADN, pero hay virus también que tienen ARN. Incluso hay una discusión ahí que si el ARN fue primero, más primitivo que el ADN. No vamos a entrar en eso, pero sí les voy a decir que el ARN y el ADN son material genético que tienen encriptada información. O sea, ellos guardan una información. ¿Qué información? La información de la secuencia de aminoácidos que hay que encadenar, o sea, colocar para producir una proteína. Todas las proteínas están formadas por aminoácidos y hay que ponerlos en un orden, porque si alteramos el orden ya no es la misma proteína. Bueno, pues la función de los ácidos nucleicos es tener esto en una clave. Esa clave dice, aquí va este aminoácido, aquí va este otro aminoácido, aquí va este otro, y aquí se acabó la cadena de proteínas. Y entonces esa es la información que tiene el ADN y es la información que tiene el ARN. En las células eucariotas, las células nuestras, pues está en el ADN, después se pasa para un RN, el ARN es el que va a los ribosomas y entonces en los ribosomas se produce la proteína. Bueno, estamos viendo, ahora estamos ya hablando también de ARN pequeño en el ciclo que interrumpimos un momento para dar este programa. Bien, este ARN tiene la secuencia de aminoácidos. Disculpen que lo repito por tercera vez, pero ¿qué pasa? Que en este caso de este virus no puede producir proteínas. ¿Por qué no se puede ir para el ribosoma a producir proteínas? Porque es el negativo de la fotografía. La fotografía es lo que le enseñamos al ribosoma. Se la damos al ribosoma y le decimos, mira, tienes que formar una proteína en esta forma, con esta secuencia de aminoácidos uno tras del otro. El negativo no funciona. No funciona para el ribosoma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convertir el negativo en positivo. Y eso, ¿dónde lo hace el virus? Dentro de la célula humana. Cuando entra a la célula, entonces este ARN negativo es captado, o sea, es combinado con una enzima que es la ARN polimerasa, que a partir del ARN negativo va a producir una cadena positiva. Y esta cadena positiva es leída por el ribosoma muy bien y entonces forma proteínas virales. El ARN de proteína de este virus codifica 9 proteínas diferentes, con funciones diferentes. No vamos a entrar en todas, solamente vamos a mencionar que 3 de ellas son muy importantes para lo que vamos a hablar hoy. La más importante tal vez sea la proteína F. F se refiere a fusión, porque es la proteína que va a permitir que el virus se una a la membrana de la célula, abrir la membrana de la célula, o sea, abrir la puerta, y que el material genético del virus entre a la célula, que es lo que entra a la célula. El virus es como colocar una inyección, llega el virus, se adhiere a la superficie de la célula, abre un pequeño agujero y por ese agujero introduce su material genético, en este caso ARN de sentido negativo, una cadena única. Y esta cadena única va a llevar la información para 9 proteínas diferentes. De estas 9 proteínas, repito, la F es para fusionarse. Pero hay 2 proteínas más que son necesarias para que el virus pueda penetrar a la célula y para otras cosas más que vamos a ir hablando de ellas. Son la proteína G y la proteína SH. Ellas participan en la unión del virus a la célula y facilitan la penetración a él. Además de eso, van a facilitar la unión del virus con la ARN polimerasa, que es la enzima necesaria para convertir el negativo en positivo. La proteína F, vamos a empezar por ella, se une en la superficie de las células a unas proteínas de superficie que se llaman integrinas y que son proteínas que están ahí para recibir información, señalización y pasar esta información al interior de la célula. Son receptores de información que activan una cascada dentro de la célula para llevar a este núcleo una información determinada. Y las integrinas se utilizan por algunos virus y algunas bacterias para penetrar el interior de las células. O sea, se combinan con ellas y al combinarse con ellas van a facilitar la entrada de estos virus y bacterias. Entre estas bacterias, una bacteria que nosotros todos conocemos muy bien, que es el estreptococo. El estreptococo utiliza las integrinas para penetrar a las células. Bien, una vez dentro de la célula, entre el ARN, como ya dije, se transforma en ARN positivo y pasa a los ribosomas, como ya explicamos.
La proteína G, una de las proteínas que también se utiliza para unirse a la célula, va a actuar también fuera de la célula inhibiendo la producción de interferón. El interferón es una sustancia que impide que el virus se replique, o sea, que el virus se produzca más virus, va a limitar la reproducción del virus. Y entonces, ¿qué hace la proteína G? Le dice al interferón, déjame tranquilo, no molestes a mi virus está protegido por mí, no vas a parar la reproducción del virus. Y disminuye, por tanto, la respuesta de interferón contra el virus. El interferón es producido por varias células de defensa del organismo, pero al mismo tiempo va a activar la liberación de algunas citocinas. Hablamos de citocinas ya hace unos ciclos atrás, que son sustancias proinflamatorias que producen inflamación, y va a atraer también los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos al sitio donde está la infección. Esto hace que aparezcan los síntomas, porque los síntomas generalmente no se producen por la infección por un virus, se producen por la respuesta del organismo contra ese virus, como en el COVID. La muerte de muchas personas no fue por la infección del virus, fue por la respuesta exagerada del organismo humano contra ese virus. Esa es la proteína G. La proteína SH tiene otra función muy importante, además de facilitar la unión del virus con la célula, va a regular la respuesta inmunológica del organismo, tanto la no adaptativa como la adaptativa, y disminuye. O sea, defiende al virus de nosotros. Nosotros vamos a atacar el virus, pero esas proteínas hacen que nuestra defensa esté regulada y sea menor. Y entonces alguien se pregunta, ¿entonces es peor que otros virus? No es peor que otros virus. Lo que mata, y lo repito muchas veces, y lo que causa más daño es la respuesta inmune de la persona contra el virus. Así que no quiere decir que sea bueno que vaya a regular la respuesta inmune, pero quiero decir simplemente que eso no es algo que nos agrave, aunque sí hay un detalle que vamos a hablar de ello dentro de poco. Estas células, las células atacadas por el virus, son principalmente las células del tracto respiratorio inferior, o sea, las células de bronquio y bronquiolo, células respiratorias. Por eso los síntomas son síntomas respiratorios, sobre todo bajos, aunque también hay síntomas respiratorios altos en faringe, en nariz, etc. El virus se presenta en dos tipos, tipo A y tipo B. A su vez, cada uno de los tipos tiene dos subgrupos. Y hay quien ha clasificado más subgrupos, pero bueno, lo oficial hasta ahora es A1, A2, B1, B2. Los metaneumovirus no son exclusivos del ser humano, existen metaneumovirus de aves que afectan sobre todo a los pavos, a las palomas y a las gallinas, aunque afectan a otras aves también. Si el virus humano deriva del virus aviar, es una pregunta que tenemos ahí sobre la mesa. ¿Por qué no? Es muy probable porque las aves aparecieron antes que el ser humano. Es muy probable que el virus haya infectado aves inicialmente y después haya pasado para el ser humano. ¿Cuándo? ¿Fue como el COVID ahora que pasó de animales al ser humano recientemente? No. Pasó hace montones de años. ¿Sabe Dios cuándo? ¿Sabe Dios si fue en la época primitiva? Si fue en la Edad Media. Me recuerdo ahora el programa Escribilea, ¿no? Pero bueno, nadie sabe cuándo el virus aviar pasó al ser humano. Pero en algún momento pasó. Pero bueno, ya tenemos el de nosotros, que es la variedad humana, y está el de las aves, que hay más de un tipo. Por lo menos 4 tipos diferentes, A, B, C y D, de las aves, más subtipos. Pero nosotros tenemos A y B. El virus afecta principalmente a niños menores de 5 años, pero también afecta a adultos mayores de 60 años y a personas inmunodeprimidas y con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardíacas y con enfermedades hematológicas. Muy grave en personas trasplantadas de médula ósea. ¿Por qué? Porque esas personas están muy deprimidas y el organismo no se defiende. Es una situación crítica en los trasplantados de médula ósea. O porque puede ser que haya una respuesta diferente, o porque puede ser que haya una respuesta mayor. Lo que sí se sabe es que en las personas trasplantadas de médula ósea es mucho más grave que las demás personas. Y que afecta sobre todo, repito, niños menores de 5 años, personas adultas mayores de 60 y personas con enfermedades crónicas, respiratorias, renales, cardiovasculares. Los síntomas, los mismos síntomas de las infecciones virales respiratorias. Tos, expectoración, fiebre, malestar general, congestión nasal, dolor de garganta y en casos más severos puede presentar sibilancia, o sea, cuando respira hondo, silban los pulmones porque hay estrechamiento de los bronquios con secreciones y pueden presentar falta de aire. Esos son los casos más severos. La mortalidad, muy baja, muy baja, prácticamente casi nada, ¿no? Y se mueren las personas más inmunocomprometidas y las personas con complicaciones de otro tipo, complicaciones sobre todo bacterianas. La transmisión de la infección por vía aérea, como todos los virus respiratorios.
O sea, si ustedes copian ahora el virus, el metaneumovirus humano, y al lado de poner el sincicial respiratorio y ponen al lado de la influenza, son igualitos. Incluso el parametavirus posiblemente es menos agresivo, posiblemente no, menos agresivo que la influenza. La influenza es más agresiva y tiene más complicaciones y mata a más personas. Por tanto, no se diferencia del resfriado común que todos hemos tenido, que incluso en este momento, si ustedes se perciben, la voz mía está un poquito tomada e incluso me cuesta un poquito de trabajo hablar porque la garganta se me está secando porque efectivamente, como hace frío ahora, invierno, pues parece que estoy un poquito expuesto a estos cambios de temperatura y siento algunos síntomas respiratorios que no creo que sean infecciosos. Creo más bien que son como respuesta al frío. La transmisión, bueno, por vía respiratoria, la incubación de 2 a 5 días después de la exposición al virus, la persona es infectada por el virus, 2 o 5 días después comienzan los síntomas. ¿Qué síntomas? Generalmente comienza con dolor de garganta, ardor en la garganta, congestión nasal, molestias y el malestar general, con todos los síntomas que nosotros conocemos del catarro. Empieza con tos seca al inicio, expectoración después, exactamente igual que un catarro. Bueno, es un catarro, de hecho es un catarro como otro cualquiera, ¿eh? Es lo que nosotros le decimos, bueno, te cogió la gripe, bueno, pues es gripe, es lo mismo, igual que la influenza, igual que el virus inicial respiratorio, lo mismo. Los síntomas y la fiebre tienen una duración de aproximadamente unos 10 días y ya alrededor de los 10 días desaparecen completamente, van desapareciendo, mejoró la persona, desaparecen los síntomas y todo pasó sin problema de ningún tipo. Generalmente, ¿no? Las complicaciones, repito, muy raras. Por lo general es monofásico. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se infecta, tiene el periodo de incubación, tiene el periodo sintomático, cura y no pasó nada. Pero se han reportado algunos casos bifásicos. ¿Qué quiere decir esto? La persona se infecta, está estos 10 días con catarro, mejora y cuando está mejorando tiene una recaída. Eso pasa raras veces, pero no se ha reportado casos. Pero es que eso pasa con la influenza y es que eso pasa también con el sincicial respiratorio. Como ustedes ven, son 3 virus muy parecidos en todo, en los síntomas, en todo. Con una diferencia, una serie de diferencias que vamos a mencionar dentro de un momentico, que hace que el metaparavirus tenga algunas cosas un poquito diferentes. Ya hemos hablado un poco de ellas, pero vamos después a precisarlo. Lo habitual entonces es esto, que sea monofásica, que sea leve, aunque en los inmunodeprimidos, repito, puede ser grave. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las mismas del catarro. Neumonía viral, que es más frecuente en la influenza, pero que también puede verse en el metaneumovirus, una neumonía viral que no son fáciles de tratar, son complicadas, y ahorita incluso morir personas por neumonía viral por influenza, pero en este caso generalmente son más benignas que la de la influenza y mucho menos frecuentes. Infecciones bacterianas, que todos los catarros también lo padecen, y la falta de aire intensa que necesita a veces oxígeno. Y rara vez, esta es una complicación rara, derrame pleural, aunque se puede encontrar un pequeño derrame pleural. Esas son las complicaciones más frecuentes. Se ha reportado un caso, un solito, de miocardiopatía dilatada, es decir, el corazón se le dilató y presentó insuficiencia cardíaca y se recuperó cuando pasó la infección. Se atribuye que esta miocardiopatía dilatada no fue debida al virus, fue una respuesta inmunológica de la persona exagerada, que eso pasa mucho con las citocinas, cuando hay una liberación grande de citocinas, que recuerdo para los que no vieron el programa de citocinas, que son sustancias que produce el organismo en respuesta a inflamación. Bueno, pues al parecer se piensa que este caso de miocardiopatía dilatada fue debido a respuesta de citocinas exageradas en la persona y sobre todo porque pasando la infección pasó todo, el corazón volvió a ser normal y no quedó nada. Un hombre de 42 años. Las complicaciones generalmente aparecen en la fase aguda. Ya cuando la persona empieza a mejorar, no aparecen más complicaciones. Son menos frecuentes que en la influenza, lo repito. La mortalidad muy baja, tan baja que prácticamente no hay estadística, ¿no? Estuve revisando estadísticas de mortalidad y realmente no encontré estadísticas de mortalidad. Desde luego mueren por las complicaciones y son pocos. Y por lo general las personas que fallecen son personas inmunocomprometidas, inmunodeprimidas, y las complicaciones más frecuentes que matan son las infecciones bacterianas. Estas personas mueren por una sobreinfección bacteriana en pacientes con trastornos de defensa inmunológica. La evolución de la infección por metaneumovirus es la misma del catarro común, la misma, bastante benigna. Ahora, y aquí es donde vamos a entrar en algunos detallitos que son de interés y que la diferencian un poco de las demás infecciones virales respiratorias comunes.
La respuesta inmune no adaptativa y la adaptativa del organismo está regulada por las proteínas virales. Ya lo expliqué, ¿eh? Que la proteína SH hace que disminuya la respuesta de tanto la adaptativa como la no adaptativa. La adaptativa es la liberación de producción de anticuerpos y la no adaptativa está mediada sobre todo por las citocinas y el interferón. Bueno, el interferón es la citocina también, está dentro del grupo de la citocina. Por tanto, la respuesta inmune no adaptativa, que es la primera, el que ve el ciclo de inmunidad, solo se lo refresco, los demás, bueno, pueden ver el ciclo de inmunidad. La respuesta inmune no adaptativa, que es la inicial, la respuesta de inicio, se caracteriza por la liberación de interferón y citocina. Y como ya hablamos, el interferón está regulado a la baja por la proteína G y por la proteína SH. La proteína SH además disminuye la liberación de citocina y, muy importante, la proteína SH del virus hace que disminuya la respuesta de anticuerpos, la respuesta adaptativa. Y hace, por tanto, que las células de memoria también disminuyan. En esta enfermedad, en este tipo de infección, la tormenta de citocinas que mataban el COVID no se presenta porque están inmunodeprimidos. Ellos son personas que a veces están inmunodeprimidos, pero la enfermedad hace, yo no diría inmunodeprimido, no es la palabra exacta. La infección hace que la respuesta inmune sea moderada. Y como la respuesta inmune es moderada, pues no aparecen los cuadros estos graves que mataban o que matan en algunas otras infecciones virales como el COVID, incluyendo la llamada tormenta de citocinas. Eso no se ve en el metaneumovirus. Pero la consecuencia negativa, ¿cuál es? Como disminuye la respuesta de anticuerpos, como disminuye las células de memoria inmunológica, que son las que nos dan inmunidad a mediano y largo plazo, no hay inmunidad para la infección. La persona puede infectarse ahora y de aquí a una semana infectarse otra vez. Y puede infectarse tantas veces como se exponga al virus, porque no se produce inmunidad de ningún tipo. Inmunidad para recordar y para cuando volvemos a enfrentarnos al virus, no vamos a defendernos de él, no existe. Consecuencia mala de esto también, no hay vacuna. No se ha logrado una vacuna efectiva contra el metaneumovirus humano. Es decir, podemos infectarnos 1, 2, 3, 100 veces y no hay nada que podamos hacer, nada más que evitarlo, cuidarnos. Prevención. ¿Qué hacer como prevención? No llegar de la calle, comer cualquier cosa con las manos como las traemos, lavarse las manos apenas entramos a la casa, lavarse las manos antes de comer cualquier cosa o beber, tener cuidado, no acercarnos a personas que tengan síntomas respiratorios y si tenemos algún síntoma respiratorio y vamos a toser, cubrirnos con un pañuelo, con una servilleta, no toser hacia el aire como hacemos a veces para que el virus se expanda, No, eso no lo vamos a hacer. Vamos a cuidar a los demás también. Vamos a cuidarnos nosotros y cuidar a los demás también, como es lógico. Y alejarnos de personas con síntomas respiratorios. Una persona con síntomas respiratorios, no vamos a decir aislarlo totalmente ahora, pero decirle, no te me acerques, queda un poquito más allá, salúdame efusivamente, pero un poquito de lejos. Si te doy la mano, me la voy a lavar después dentro de un rato, antes de comer o beber ninguna otra cosa. Tratamiento. No hay ningún medicamento efectivo, ningún antiviral es efectivo. O sea, no escuchen lo que le digan, que toma tal antiviral, toma esto. No, señores, ningún antiviral es efectivo para esta epidemia. Ninguno. Tratamiento sintomático. Si le duele la cabeza, con analgésico, si tiene fiebre, con antipirético, etc. Cuidarse y medidas generales para los síntomas. Es el tratamiento de la enfermedad. Es una enfermedad, repito, nada grave, con cuadros benignos, que evoluciona bien, no hay que preocuparse demasiado por ella, pero para no sentirnos mal tenemos que cuidarnos, porque aunque no sea grave, no es bueno sentirse con tos, sentirse incómodo, tener fiebre, no son síntomas buenos. Algunos estudios in vitro quiere decir, tomé unas células, las metí en una placa y las cultivé ahí y empecé a investigar con ellas. Algunos estudios in vitro hablan de que hay una respuesta intensa de producción de interferón en células vivas infectadas. Pero en la realidad, en la práctica, en lo que se ve, en los demás estudios que se hacen en personas vivas, no es así. No hay igual resultado. O sea, no hay respuesta a interferón. Si hay producción de citocina, se produce un poquito de interferón, pero no como se produce con otras infecciones virales. Se está trabajando actualmente para utilizar el microARN del que estamos hablando ahora, que hablamos del Premio Nobel de Medicina
de Fisiología y Medicina 2024 y que hay 2 programas más ahora que van a salir próximamente. Bueno, próximamente son a salir de este. Lo que hice fue interrumpir, hacer un huequito, un break, para poder introducir este programa. Bueno, pues se está trabajando con el microRNA de interferencia para inhibir la replicación viral, para hacer que el virus no se reproduzca y para estimular también la producción de interferón. Son 2 líneas investigativas que se está trabajando en ellas. Ya, si ustedes vieron o van a ver el ciclo del Premio Nobel de Medicina, de Fisiología y Medicina 2024, ahí estamos hablando de eso. Pero aún no hay resultados prácticos, como también decimos en estos programas de microRN, ¿no? Se está trabajando con el microRN, hay un camino enorme adelantado, pero no se ha llegado todavía a conseguir un medio producto que sea efectivo y que se haya demostrado, que haya pasado todas las pruebas. Se está trabajando con estos productos, ya hay productos, pero todavía no han pasado todas las pruebas. Y en el caso de la infección por metaneumovirus, pues se está trabajando en esto, en la utilización del microARN de interferencia, y parece prometer. Cuando se consiga esto será muy fácil. Ya no les voy a dar más detalles de esto porque están en los programas estos que estamos hablando, el que dimos anteriormente y los 2 que vienen a continuación. Parece ser, por toda la información que hemos recibido después, que el brote actual reportado es un brote más de una virosis respiratoria habitual en invierno, o sea que no hay por qué alarmarse. El brote de China está bajo control de las autoridades, están vigilándolo, están monitorizándolo, pero es que este virus es un virus que está extendido por todo el mundo. Usted puede controlar el brote de China y aparece un brote en Wisconsin, o aparece un brote en Bolivia, o aparece un brote en Cuba, o aparece un brote en Francia. Bueno, el primero que se descubrió fue en Holanda, ¿no? O sea que es un virus extendido por todo el mundo. Aunque los chinos monitoreen su brote, pueden aparecer montones, van a aparecer, no es que pueden, es que van a aparecer montones de brotes durante el invierno. Y más que este invierno parece ser crudo. Así que cuídense, tápense, protéjanse. Bueno, mis amigos, lean la prensa, infórmense por la prensa, no les digo que no, pero no dejen que les creen ansiedad. Recuerden que los periodistas lo que quieren es vender. Y cada día les es más difícil a la prensa escrita porque para eso está la prensa. Actualmente todo el mundo, la mayor parte de las personas tienen acceso a internet, a conocimiento de información por esta vía. No dejen que la prensa les cree ansiedad, no dejen que los estrese más de lo que los estresa la vida, que ya es bastante estresante. Creo que la información que les he brindado es suficiente, es extensa, pero lo que sí les garantizo es que es cierta. Ni he exagerado ni he minimizado nada porque no gano nada ni exagerando ni minimizando. Les he dado la información que está en las revistas científicas, basada en artículos científicos de los últimos 2 años, toda esta información, y pregunten. No se queden con dudas. Cuando tengan alguna duda, pregunten. Y recuerden que próximamente comenzaremos con un ciclo de respuesta a medicamentos. Recuerden de eso, todavía nos falta hablar algunas cositas más, pero bueno, ya para febrero estamos hablando de los medicamentos que ustedes piden que hablemos. Muchas gracias por su presencia y hasta el próximo programa. Chao.